Perfecto. Entonces, bienvenidos a todos y a todas de nuevo. Continuamos con la sesión de aplicaciones a las ciencias del día de hoy. La segunda charla nos la va a dar el profesor Mauricio Flores. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es académico de tiempo completo en el Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación en el área de Ciencia de Datos de la Ibero. Sus líneas de investigación en desarrollo son sistemas complejos, sistemas multiagente, teoría de la complejidad y ciencias de datos. Good afternoon, everyone. Welcome back to this session. The talk that we are going to have now is from Professor Mauricio Flores. He is a doctor of engineering science from the Universidad Iberoamericana from Mexico City. He is currently a full-time academic in the Department of Engineering Studies for Innovation in the area of data science. His lines of research are complex systems, multi-agent system, complexity theory, and data science. Y el título de la charla, es An Algorithm from Differentiation Composite Functions with a Vector Argument Repeatedly. Gracias, profesor Mauricio. Adelante. Gracias. Bueno, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Flores y yo voy a presentar el trabajo de un algoritmo para derivar funciones con un argumento compuesto. Bueno, la presentación está dividida en tres secciones principales. La primera es la introducción al problema, siguiente es la introducción al algoritmo y finalmente se explicará el algoritmo con un ejemplo. Bueno, uno de los problemas clásicos del cálculo es encontrar la derivada, la enésima derivada. Y para esto pues ya existen diferentes estrategias y uno es el caso cuando la composición es de una sola variable. El problema ha sido resuelto a través de la fórmula de Di Brunos, como la que se observa en la ecuación 1. Ahora, ¿qué pasa cuando las composiciones son de varias variables, como la ecuación 2? Entonces ya existe un método o un camino analítico que me permite encontrar esta derivada. Bueno, sin embargo, se pueden mencionar los siguientes detalles. Con los caminos mencionados anteriormente, se tienen que resolver un número, digamos, grande de ecuaciones lineales. Y por otro lado, hablando en el contexto del cómputo, pues se requiere bastante tiempo de procesamiento y también recursos de memoria. Ahora, ¿qué sucedería si si nosotros solamente encontramos los coeficientes, pero sin la necesidad de resolver los sistemas de ecuaciones? Entonces podríamos decir que se puede hacer un camino o un proceso más eficiente. Para lo anterior, entonces podemos generar las siguientes hipótesis. Podemos considerar un número k que es diferente de 0 y es constante, para una R que pertenece a los naturales, y entonces podemos generar un conjunto finito de colecciones de índices, que en este caso serían los alfa i, desde i igual a 1 hasta R, y con las siguientes anotaciones. Entonces podremos suponer lo siguiente. Entonces tenemos la función que se menciona aquí en la ecuación 4, y si nosotros esto lo simplificamos con una notación tensorial, entonces podremos observar la siguiente sintaxis. Aquí tenemos lo que sería para la primera derivada, y entonces aquí podemos observar la notación tensorial que se observa aquí en la ecuación 5. También podemos sacar la segunda derivada y podemos obtener también la notación tensorial, y lo mismo ocurriría para la tercera derivada y su respectiva notación tensorial. Ahora, si nosotros continuamos haciendo las derivadas, entonces podemos determinar u observamos un patrón, y este patrón está referenciado a la parte de los índices. Como se observa aquí en esta expresión, nosotros podemos determinar entonces los coeficientes de esta expresión y representarlos en una forma de vector, y entonces podremos llamarlo nosotros como el vector de coeficientes, donde aquí vemos que está, por ejemplo, el
los coeficientes, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 3, y los índices o los grados de las derivadas que corresponden a 1 para cada uno. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es definir un vector de coeficientes. Ahora, para la expresión que observamos aquí, para cada término podemos obtener su vector de coeficientes y quedarían expresados de la siguiente forma. Entonces, para la primera expresión vemos aquí el vector de coeficientes y se forma este vector. Para la siguiente expresión se forma el siguiente vector y para la última expresión obtenemos este vector. Y ahora lo que hacemos nosotros es representar esos coeficientes pero en una matriz, y entonces obtenemos esta matriz C que corresponde a cada uno de los términos y corresponde aquí a los renglones de la matriz, y entonces podemos determinar que tenemos una matriz de 3 por 5. Ahora vamos a hacer las siguientes anotaciones. Nosotros podemos obtener una matriz I barra de tamaño m por m más 1 y los elementos de la matriz los vamos a definir de acuerdo a las siguientes reglas. Va a ser 1 cuando j es igual a k, 1 si j es igual a 1 y k es igual a m más 1 y 0 en otro caso. Entonces, si nosotros determinamos para un ejemplo m igual a 2, entonces podemos determinar que la matriz I barra de 2 por 3 quedaría conformada de la siguiente forma, pero esto es de acuerdo a las reglas que mencionamos anteriormente. Podemos hacer otras anotaciones y determinar dos enteros positivos R y M, tales que cumplan con la siguiente condición, que R sea mayor o igual a M más 2, y a partir de esto podemos determinar la matriz I de M por R, que se construiría de la siguiente forma. Entonces, obtenemos la matriz I barra, la que determinamos anteriormente, y posteriormente concatenamos ceros a la izquierda de la matriz anterior y ceros a la derecha de la matriz anterior. En el caso, cuando lo hacemos a la izquierda, bueno, depende del número de renglones y solamente sería una columna, y en el caso de la derecha también serían ceros y depende de este término de R menos M más 2. Ahora aquí viene a continuación un ejemplo. Si nosotros calculamos I de 2 por 5, pero basados en la matriz anterior, entonces aquí observamos que aquí tenemos la matriz anterior y aquí tenemos la concatenación de los ceros del lado izquierdo y del lado derecho. Bueno, podemos también mencionar otra operación de reducción que nosotros la determinamos como R punto, y el procedimiento es el siguiente. Entonces yo tengo que identificar las filas que son iguales en la matriz. Entonces en este caso tenemos la primera fila, la de 1, y aquí la de 6, y entonces sumo los primeros términos. Entonces aquí tendría el 7 y los demás términos se conservan. Hago lo mismo para la siguiente fila. Entonces observo aquí cuáles tienen coincidencia, esta fila con esta fila, y sumo solamente los primeros términos, el 4 y el 7, y posteriormente me queda esta que no tiene otro término similar, entonces se conserva. Eso nosotros lo llamamos como la operación de reducción. Bueno, ahora vamos a explicar el algoritmo con un ejemplo. Entonces, pensemos que nosotros tenemos la expresión aquí 18, y lo que tenemos que hacer primero es recuperar los índices del primer término que corresponden a la primera fila de la matriz. Posteriormente recuperamos los coeficientes del siguiente término. Aquí tenemos, por ejemplo, el 3, aquí viene el 2, posteriormente 2, 1 y 1, que corresponde aquí al renglón de esta matriz, y para la última expresión. Entonces, con esto ya formamos la primer matriz C de M por N, y posteriormente lo que tenemos que hacer es contar el número de elementos que son diferentes de 0 en la primera fila. Al tener ese número de términos diferentes de 0, entonces podemos indicar que P subíndice I para este caso es igual a 5. Ahora este P subíndice I lo vamos a ocupar para la siguiente expresión. Entonces, si nosotros calculamos que fue 5, le vamos a restar 1 y va a ser el número de filas para formar esta matriz, pero recordemos que es de acuerdo al primer renglón. Ahora, posteriormente lo que hacemos es la concatenación como se vio anteriormente.
a la derecha, que es lo que observamos aquí, y posteriormente obtenemos las matrices que habíamos establecido anteriormente, la de I gorrito, y obtenemos la matriz. Aquí recordemos que teníamos una regla para determinar estos, si eran unos o ceros. Tenemos la matriz anterior basada en la primera fila de la matriz y lo que hacemos es sumarlas para finalmente obtener la matriz que se encuentra del lado derecho. Ahora, ya que tenemos esta matriz, entonces lo que tenemos que hacer es identificar el tercer término de la matriz y acomodarlos de forma descendente. Entonces, para el primer renglón está acomodado de forma descendente a partir del tercer elemento. Para el segundo también se encuentra en orden descendente. Para este tercer renglón, aquí sí hay que acomodarlos de forma descendente y lo mismo ocurre para el último renglón de la matriz. Ahora, como habíamos mencionado, había o existe una operación de reducción. Entonces lo que hacemos es identificar aquí, por ejemplo, para el primer renglón no tiene otro, digamos, similar, entonces se conserva. Y para los siguientes sí, entonces vemos que son similares y solamente sumamos el primer término. Entonces aquí me queda 3 y los siguientes términos se conservan. Este paso, o estos pasos que vimos anteriormente, se tienen que aplicar para cada fila de la columna, para cada fila de la matriz, y entonces se obtiene una matriz R2 y una matriz R3. Cuando ya determino las matrices R2 y R3, entonces hago una concatenación para obtener una matriz principal, que entonces es la concatenación de R1, concatenación con R2 y R3, y obtengo esta matriz. Una vez que tengo esta matriz principal, aplico la operación de reducción. Entonces busco los términos que son similares. En este caso se conserva. El siguiente, por ejemplo, observo aquí el renglón 2 y 3. Entonces aquí aparece el 6 y así sucesivamente. Una vez que ya tengo aplicada la operación de reducción, lo que tengo que hacer es identificar estos coeficientes y escribirlos en la notación de Einstein. Entonces, si yo observo aquí, para la primera fila sería el primer término de la expresión ya en su forma derivada, y entonces aquí tendré el coeficiente 1, el coeficiente 4, y así sucesivamente coeficiente 1, 1, 1 y 1. Y así lo haría para cada renglón, y entonces cada renglón representa un término de la expresión. Ahora, este algoritmo lo que se hizo fue codificarlo en un lenguaje de alto nivel, y la intención de codificarlo fue determinar el número de operaciones básicas que ejecuta este algoritmo para poder identificar si es computable o no. Entonces, después de hacer este proceso de análisis de operaciones básicas, se pudo determinar que sí es computable y salió de segundo grado. Aquí en la siguiente diapositiva se menciona de manera general el algoritmo, que después fue codificado en un lenguaje de alto nivel, y se hicieron diferentes pruebas para determinar que estaba entregando los resultados correctos, y como había mencionado, se determinó que es de nivel o de grado 2, y la intención pues también es identificar que se está optimizando, por ejemplo, la parte de recursos de cómputo y el tiempo de ejecución al momento de obtener los resultados. Y como conclusiones, pues podemos mencionar que el número de operaciones se optimiza porque no es necesario resolver todas las ecuaciones lineales. En el caso del cómputo, pues se optimiza el tiempo de ejecución y también el tiempo de recurso de memoria para procesar los cálculos, y pues se determina que el algoritmo es computable y sí puede procesarse en una máquina convencional. Aquí mencionamos las referencias y eso sería todo. Gracias, profesor Mauricio. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Ok, si no, entonces agradecemos al profesor Mauricio por su presentación. Muchísimas gracias. Sí, gracias.